Seguimos en Redacción Abierta y justamente vamos a seguir analizando el juicio por el crimen de Valentino Blas Corrias. Los saludamos ya a los invitados. Francisco Panero, periodista de La Voz, ¿cómo va? Buenas noches. Bien, gracias por buenas estar, Pancho. Encantado. Y Miguel Robles, ex antropólogo, ex subsecretario de Delitos Complejos de la Nación. ¿Cómo va, Miguel? Gracias por estar nuevamente. Recién obviamente muy fuerte el testimonio de el Papa de Valentino Blas, justamente Blas Fernando, en el día de su declaración. Terminó de declarar soledad Laciar. Han pasado 5 audiencias. ¿Qué podrían decir de estas 5 audiencias? ¿Cómo las han visto? ¿Vos las vienen siguiendo de cerca ambos? Las declaraciones, un poco toda la cuestión formal, pero también lo que empiezan a dejar los testimonios, como el de Soledad y el de Blas Fernando. ¿Pancho? Sí, recién empieza la acción, como yo postulé en una de mis notas, que al principio, bueno, entre la lectura de la acusación, las cuestiones formales, etcétera, cuando empieza a hablar Soledad Laciar, empiezan a plasmarse dentro de la audiencia lo que ya venía anticipando, lo que decía Cumplido, lo que decía de Mosquera, etcétera, y se está vislumbrando el entramado político que de alguna manera se está blanqueando, y con los últimos cambios que hubo en la política y algunos movimientos, parece ser que desde el Ejecutivo estuvieran haciendo caso a lo que acaso se han demorado bastante en responder. Esto es hacer cambios, ser un poco más abierto con las víctimas o los familiares y de alguna manera tal vez acuciados por algún panorama político que se avecina para el año que viene, estén sintonizando mejor lo que en su momento no hicieron. ¿Vos cómo lo ves, Miguel? Esas cosas que dice Pancho, de lo que se empieza a ventilar, ¿tiene incidencia o puede tener incidencia en lo que determine el jurado en cuanto a las condenas, en cuanto a nuevos procesos judiciales? Bueno, ¿cómo venís analizando esto? Mira, básicamente hay una situación que claramente se viene dando, que no ha ocurrido en otros juicios similares. Si vos recordás, por ejemplo, por tomar un caso paradigmático como fue el de Güere Pellico, había un acusador y había una defensa bastante monolítica. En este caso hay una multiplicidad de defensas y hay muchos intereses que están jugando. Lo que se ve es que siempre existió... Párate ahí, digo, porque le contamos, porque también nos frenamos en ciertos datos. Voy a decir, una multiplicidad de defensas, son 13 policías imputados, y vos decís que entran en juego otras cosas, además de los defensores de cada uno de esos policías. Y hay intereses, concretamente. Cada defensor va a manejar el interés como corresponde de su cliente, de su defendido. Y lo que hay es un hecho que se viene repitiendo en los casos de violencia institucional. Un homicidio, ensuciar a la víctima, pero fundamentalmente encubrir el accionar que determinó ese homicidio, ¿no es cierto? Bueno, lo que claramente puede ocurrir en este juicio, y vemos que está empezando a suceder, es que no hay esa defensa monolítica y por lo tanto no hay una comunidad de intereses integrada bajo una representación de un mismo estudio jurídico que generalmente en otros casos estaba muy asociado a estructuras policiales. En este caso... O sea, por ejemplo, se sentaban 2 o 3 policías en el banquillo y era el mismo abogado o el mismo estudio el que los representaba y hacía una defensa de cuerpo, digamos. Había una defensa donde se trabajaba. Y si uno lee el fallo de la Cámara Octava del Crimen, en el caso de Güere Pellico, bueno, ahí uno ve claramente hacia dónde se iba, en ese caso, con el encubrimiento, que llegaba, por dicho de uno de los condenados, en ese caso, a la mismísima jefatura de policía. En el caso del Güere Pellico, digo, en este caso, en el caso de Blas, ya lo hemos escuchado al Papa, las cadenas de encubrimiento no terminan ahí. Esto es muy infantil creer que termina en una reunión policial a las 2 de la mañana con suboficiales o a lo sumo algún oficial jefe o superior. No termina ahí. Entonces, lo que creo que puede llegar a arrojar de novedad este juicio en relación a otros casos de violencia institucional es cómo ese entramado que siempre se fue cubriendo en estos casos comienza a subir en cuanto al conocimiento de esta mecánica: matar, ensuciar a la víctima y mentir para encubrir. Sí, como dice Miguel, sí, totalmente. Ya, inclusive en alguna nota lo plasmé, que cuando hay tantos intereses,
las estrategias cruzadas y los intereses contrapuestos es más fácil de que surjan. Mi estrategia con mi cliente, si yo fuera abogado defensor, muchas veces choca. Y de hecho ya ha habido hasta un pedido de careo entre dos abogados porque no coinciden en lo que sucede en la postura de su cliente con la del otro. ¿En qué caso, digamos? El caso de Soria con el caso de el defendido por Justiniano Martínez, no recuerdo, creo que es Martínez. ¿Que tienen qué tipo de responsabilidades en esto? Quiroga, perdón. Encubrimiento. Ambos son supuestos encubridores. Supuestos encubridores, Sí. o sea, no son los máximos responsables como Gómez y Alarcón. No, ese es otro hecho, Ese que es otro el del hecho. homicidio en sí. Bien, Claro. digamos. Y ahí ya no coinciden, o sea, como que se empiezan a tirar tierra Claro. unos a otros. ¿Qué dijo él? ¿Qué hizo él? ¿Qué dejó de hacer en cuanto al encubrimiento, a tapar toda esta cuestión? Es lo que cada uno trata de no quedar pegado en función de, hay para mi gusto, una hoja de ruta, que es la declaración de Wanda Esquivel, la que confesó todo, y en función de eso mucho se está guiando algunos de los interrogatorios, y tratan de no contradecir lo que ya estaría establecido, entonces deslindar lo suyo y que quede para otro la cuestión de tapar este crimen, ¿no es cierto? Vamos a repasar, vos decías, hay como una hoja de ruta. La declaración de Wanda Esquivel, que habría sido quien plantó el arma. Además fue Bien, quien plantó el arma, pero después se quiebra y ¿qué sacas confiesa. de esa declaración, lo más importante, digamos? Porque, Bueno, ella repasando un poco. acusa a varios policías y dice que, bueno, que están comprometidos en tal y cual cosa, que Alarcón la obligó a plantar el arma, dice que lo hizo por obediencia debida, que sus defensores dicen que ella tenía solo unos meses en la policía y que frente a toda una estructura de encubrimiento de la cual hasta el fiscal habla de una maniobra tropera, un encubrimiento ya organizado, aceitado, frente a todo eso ella no podía hacer nada y a su vez confiesa, reconoce los hechos y señala a varios policías, varios superiores, al punto que Mana, pocos días después, el fiscal instructor, empieza a detener a otros jefes policiales. Hace unos días, creo que veía la declaración, Ortiz Pellegrini está defendiendo a ella, digamos, y planteaba eso, Miguel, Claro, ¿no? el doctor Ortiz Pellegrini lo que plantea, que es el defensor de Wanda Esquivel, lo que plantea es una postura que la verdad que llama la atención un poco, ¿no? Plantea de que esto es una práctica, dice él, prácticamente milenaria, ¿no? De tirar armas, de plantar armas, lo cual comienza ya a surgir porque en arqueología no lo habíamos visto a eso. Pero concretamente hace referencia a lo que dice Pancho de este tema de la obediencia debida. Claramente, el doctor Ortiz Pellegrini es un hábil defensor. O sea, y apunta con eso a una estrategia defensiva. Una estrategia. Está claro. Lo llamativo es que dice esto se conocía en la policía y en tribunales. Y dice, la policía tiene un poder superior a la ley. Hay que revisar las declaraciones, que llama tremendamente la atención, porque además en el contexto, el doctor Ortiz Pellegrini fue fiscal general durante muchos años en la provincia de Córdoba. Claro, llamativo que diga Es algo muy así. llamativo. Y que diga que en la justicia esto se conoce, hay como supuestamente un aval tratando de bajar un poco el nivel de responsabilidad de su defendida. Ahora, más allá de lo llamativo de las palabras del defensor, también vemos que en el caso de la señora Esquivel, ella fue militar durante muchos años. Entonces, es cierto, tenía 4 meses, pero ella conocía perfectamente la diferencia entre lo lícito y lo ilícito. No hay mucha forma de defender esa situación, más allá de que posiblemente el tribunal tenga en cuenta algo, porque como bien dice Pancho, es la guía, la primera persona que comienza a hablar y se comienza a desgranar esta situación. Quédate ahí porque también lo voy a sumar a otro de nuestros periodistas, a Dante Leguizamón, que también viene siguiendo detenidamente y sigue detenidamente estos casos. Dante, gracias por estar. ¿Cómo andamos? Buenas noches. Muy bien, Martín. Saludos a todos por ahí. Bueno, les preguntaba, lo primero que les preguntaba a los invitados, después de hablar con un testimonio, la verdad, bastante fuerte del papá de Blas, es cómo venís viendo o qué es lo más destacado que venís viendo en estas 5 audiencias, más allá de las cuestiones formales que se dieron en las primeras, pero digo,
van dejando, o por lo menos se van viendo declaraciones fuertes, como dijeron la de Wanda Esquivel, la de Soledad Laciar. ¿Cómo lo ves vos, Dante? Mira, primero me parece que recién estamos empezando, como decían por ahí en algún momento. Hay algunas cuestiones en las que me parece que vale la pena detenerse un poco. Yo creo que tenemos que tener cuidado los medios de comunicación en caer en la trampa del hábil defensor que es Miguel Ortiz Pellegrini, como decíamos recién, digamos. Hay como una interés, estamos repitiendo de que sin Wanda no podríamos haber llegado a la verdad. Y la verdad es que cuando uno se mete un poco en cómo fue la investigación, lo de Wanda fue más por conveniencia que por una cuestión de arrepentimiento. Hoy conocimos un video que está publicado en CB24N, en la página de los SRT, donde hay un mensaje que apenas 20 minutos después de ser testigo del homicidio de Blas, Wanda le manda un mensaje a su novio, un mensaje de audio a su novio, en el que le dice: no sabes, mi amor, lo que te acabas de perder. La verdad es que ahí es como que es difícil entender que Wanda en algún momento se haya arrepentido. Wanda, que como dice Miguel Robles, tenía 13 años de experiencia en el ejército argentino. La verdad es que ahí yo pondría primero un ojito y una atención. Wanda puede haberse arrepentido. Evidentemente los otros no se han arrepentido como ella. Pero no creo que ese arrepentimiento alcance para que Wanda tenga una pena menor. Y además, no solo no lo creo yo, sino que cuando se le preguntó en concreto los fiscales que llevan adelante la causa a la mamá de Blas si está de acuerdo con que exista una pena más leve para Wanda, ella dijo: no, no quiero una pena más leve, no quiero un juicio abreviado, y me parece que por ahí va a ir la cosa. Yo Ahora, creo que Dante, es un dato importante a tener en cuenta. Digo, en eso que estamos hablando de Wanda Esquivel, una de las personas implicadas, la policía que habría plantado el arma esa noche. Lo que decía Pancho, ¿coincidís en eso? Esto de, bueno, al tener defensas distintas los 13 policías, fríamente uno piensa que, bueno, se pueden llegar a sacar más datos a la luz justamente porque se tiren tierra unos a otros, para decirlo como lo hablamos. Mira, recién, no? Miguel, que todo lo que dice tiene algún sentido de profundidad que no siempre se ve, hablaba del caso Güere Pellico. Sí. En el caso Güere Pellico, los policías Leiva y Chávez fueron acompañados de diferentes abogados, pero de una misma estrategia. Uno de los abogados, de apellido Luna, está también involucrado en este juicio, y en algún momento se decía en tribunales que Luna era un abogado muy conveniente para ciertas causas en las que estaba involucrado el gobierno de la provincia de Córdoba. Yo hablé personalmente con Leiva, que era el representado por Luna, y Leiva, en aquel homicidio de Güere Pellico, que es muy parecido al de Blas en muchas cosas, Leiva me contó que él quería contar la verdad de lo que había pasado, pero hasta último momento su abogado le dijo que lo mejor era callar y dejar que todo el proceso fuera en un curso diferente, que terminó condenando a Leiva a una sentencia por reclusión perpetua. Después me llamó Leiva y me dijo: ¿cuánta razón tenías al decirme que hablara antes? Ahora hablo y nadie me escucha. Bueno, en este proceso están pasando cosas muy diferentes, porque hay un defendido por Luna, pero hay defendidos por otros abogados, que empiezan a cruzarse las definiciones de sus clientes. Y ya se vio, el otro día declaró Vélez, un chico que está acusado de encubrimiento y que parecería no tener mucho que ver con el hecho, pero cuando Vélez se empieza a defender, inmediatamente empieza a complicar a su compañero en el momento del hecho. Y apenas Vélez y su compañero empiezan a defenderse y a complicarse entre sí, empieza a pasar que otros policías se dan cuenta o se empiezan a enterar por sus abogados que fueron complicados por los policías que ya hablaron. Entonces sí va a pasar que va a haber muchas contradicciones entre uno y otro. Ojalá que las haya, porque la verdad es que la trama de encubrimiento tiene que ir, como dice Miguel, mucho más arriba, porque hay indicios muy concretos de que hubo reuniones de jefes en ese momento que fueron los que impulsaron o estimularon a Alarcón y a Wanda Esquivel, y también a Gómez, y también a Martínez, la policía de más alto rango en el momento del operativo, a hacerse los tontos, a mirar para el otro lado o directamente a plantar un arma.
Recién le escuchaba a Soledad Laciar, les pregunto a los tres, cuando salía, después de que terminó su declaración, obviamente muy conmovida, empezó a declarar el viernes y hoy arrancó de vuelta a las 2 de la tarde y creo que terminó cerca de las 5:30 de la tarde, una declaración larguísima, y dijo, bueno, con respecto a esto que estaba diciendo Dante recién, parece que la policía no se pudiera decir absolutamente nada, pero bueno, una vez que se llega acá y que se ven complicados, recién ahí se empiezan a ventilar las cosas, ¿no? Esa cosa de obediencia y de no decir nada hasta que, bueno, se ven en un momento complicado. Pancho, Miguel. Bueno, es un claro espíritu corporativo. Siempre existió y cuando se llega a esta instancia de los juicios donde claramente comienzan a haber una situación de peligro para su libertad, comienza a hablarse. Hay otra cosa que querría agregar en esto, ¿no? Porque también es dónde se corta la cadena de encubrimiento o dónde se pretende cortar según algunas manifestaciones. Creo que va a ser muy importante escucharlo a Gonzalo Cumplido, quien sostiene que los dos oficiales superiores presentes en la noche del hecho no tenían responsabilidad tampoco. Entonces ya cortamos mucho más y nos quedaríamos solamente con este puñadito de desgraciados que tuvieron ahí en el hecho y que nadie nunca conoció. Lo extraño es cómo el asesino de Valentino Blas Correa era jefe de coche teniendo un proceso, era jefe de coche. Esto no se ha dicho mucho, pero los que conocemos dentro de la liturgia policial sabemos que el jefe de coche tiene un mando, tiene decisiones. Y pues bien, ya cargando con otro proceso judicial encima, él tenía capacidad operativa para decidir. Y eso evidentemente respondía a una cadena de mando que conocía o debía conocer esa situación. Pancho. ¿Quién era jefe de coche de quién? Gómez. ¿No era la otra oficial? Y Alarcón también tenía un rol protagónico dentro del esquema. Tengo entendido que la oficial Martínez era la que era superior de Gómez. Había una oficial que estaba en el lugar, pero hay distintos móviles y cuando uno analiza la estrategia de los distintos móviles, ahí te encontrás con que hay jefe de coche, hay decisiones. Pero además hay otro tema. Todo el mundo sabe que un suboficial viejo tiene muchísima más capacidad operativa que oficiales recién egresados. Esto también es una realidad de calle. Los oficiales recién egresados muchas veces no tienen más de 3, 4, 5 años de calle. Estamos hablando de suboficiales que tenían un manejo operativo, porque acá también hay otra ficción, ¿no es cierto? Que es hablar de las cuestiones de jerarquía cuando no hablamos de las cuestiones de antigüedad. Hay gente que dentro de la policía, donde el poder simbólico es muy importante, ser hombre y ser más antiguo importa muchísimo. Y más se le hace pagar piso a y más frente a una mujer que puede ser oficial, pero igualmente muchas veces cede a lo que dice el varón. Dante, te hago la última, ya, pero a ver, en base a los testimonios que se vienen viendo, en base a lo que dijo Soledad Laciar, dice Miguel, va a ser muy importante la declaración de Cumplido. ¿Crees que más allá de estos 13 imputados, se va a llegar un poco más arriba, tenés expectativa, o por lo menos se va a ventilar, digamos, esa cadena de encubrimiento un poco más? Mira, para mí es difícil, es muy difícil. Yo creo que lo que más le conviene a todo el mundo es que la cosa termine acá. Y digo, en términos judiciales y en términos de política judicial, esto es fuerte, ¿no? Ya ha tenido muchas malas noticias del gobierno provincial y habrá que ver qué actitud tiene si es que los testimonios empiezan a indicar que se puede ir más arriba. Depende mucho de los fiscales, de cómo avancen los fiscales y también de las querellas, ¿no? De que se animen a ir por más. En este punto también habría que decir una cosa. Una de las cosas que trascendieron, porque esta semana, no nos olvidemos, y vos lo planteaste hace un rato, renunció, lo limpiaron al ministro de Seguridad. Mosquera, sí. Hace pocos días el ministro de Seguridad había dicho que no iban a hacer que renuncie, pero además había dicho que no había ninguna persona en la calle que no hubiera probado los cursos de formación que él daba. Con Miguel Robles estuvimos hace muy poco tiempo entrevistando en una entrevista muy profunda al jefe de formación y de recursos humanos de la policía, que nos dijo que ni siquiera el 10% de los policías, del total de policías de Córdoba, ha hecho algún curso en condiciones de estar aprobado, ni el 10%. Y en el juicio nos enteramos de que Alarcón, una de las personas que disparó contra el auto donde viajaba Blas,
había reprobado el curso de tiro y así todo, la policía que conducía Vélez, el ministro Gustavo Vélez. Mosquera Y y que Mosquera. conducía Gustavo Vélez, esa misma policía le dio un arma al Arcón, aunque había reprobado el curso de tiro. Ahí no debe haber más responsabilidades, digamos, es posible que se pueda juzgar solamente lo que pasó esa noche, sin juzgar o sin remitir, por lo menos que se investigue quiénes son las personas, el tribunal de conducta, los jefes de ese momento que le dieron a una persona que había reprobado el curso de tiro, un arma con la que después disparó contra los chicos que viajaban en ese auto donde murió Blas. La verdad es que me parece que hay muchos elementos. El tema es si hay decisión política y si hay una sociedad que está en condiciones de bancar esta situación. Yo creo que ya la sociedad de Córdoba está espantada de la policía que tiene y va a ser muy difícil recuperar esa imagen. Quizás eso sea el freno que haya a la hora de pensar en si se va a crecer hacia arriba a la hora de evaluar las responsabilidades. Dante, gracias por sumarte esta noche a Redacción Abierta. De nada. Te mando un abrazo. Ahí estaba Dante Leguizamón, periodista de los SRT. Pancho. Y me quería agregar algo a lo que él dijo, Sí. que a veces las decisiones políticas quizás no lleguen, o sea, más difícil de que se tomen, pero puede haber alguna esperanza que como resultas de este juicio en la sentencia, se corran antecedentes para pedir más investigaciones en función de lo que se ventila en este juicio. Van a venir muchos testigos y tal vez haya muchas contradicciones y muchas cosas oscuras que surjan para determinar responsables de un montón de conductas, como decía Dante, que realmente después no se toma nada, no se investiga, no se profundiza. A lo mejor Les pido desde los que se jueces queden, sí. un minutito y vamos a una nueva pausa en Redacción Abierta y ya seguimos hablando de esto, el juicio por el asesinato de Valentino Blas Correa. Ya volvemos.